Bueno, buen día chicos. Hoy vamos a ver funciones pares e impares. Decimos que una función es par, f es par, sí. A ver, vamos a ver notaciones. Esto significa para todo, creo que ya se los había dicho, para todo x, perteneciente. Esto entonces es para todo. Es bueno tener estas notaciones a mano porque siempre me simplifican un poco para no escribir tanto, ¿no? Esta epsilon viene a ser perteneciente o pertenece, es el símbolo de pertenencia. Entonces, f es par si para todo x perteneciente a un intervalo cualquiera de números reales, ¿sí? F de x es igual a f de menos x. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, determinar si la función es par. Determinar si f de x igual a x cuadrado es par. Bueno, entonces para ver si es par, ¿qué tendré que ver? Si se cumple esto. Entonces, vemos, f de x dijimos que era x cuadrado. F de menos x, ¿qué será f de menos x? Evaluar la función en menos x ahora. En lugar de x voy a poner menos x. Menos x al cuadrado, que si hago la cuenta esto es menos x por menos x, que me da otra vez x cuadrado. F de x es igual a f de menos x, entonces es par. Entonces, bueno, puedo concluir así. Como f de x es igual a f de menos x, entonces f es par. Bien, las funciones pares son simétricas con respecto al eje y. Fíjense, si nosotros graficamos la función x cuadrado, que ya la conocen, es una parábola simétrica con respecto al eje y. ¿Está bien? Bien, vamos a ver algunos otros ejemplos. Hay algunas funciones que no son pares, todavía no vimos impares, ¿no? Pero hay algunas que no son ni pares ni impares. Vamos a ver primero función impar. F es impar, otra vez, si para todo x perteneciente al intervalo de números reales cualquiera. Esto menos a y a son números reales cualquiera. Podría ser desde menos infinito hasta infinito, o desde menos 3 hasta el 3. F es impar si para todo x perteneciente al intervalo f de menos x es igual a menos f de x. Bien, entonces vamos a hacer algún ejemplo. Bueno, determinar si f de x igual a x cubo es impar. Bien, entonces yo tengo que f de x es x al cubo. ¿Qué será f de menos x? Bueno, en lugar de x pongo menos x. Será menos x al cubo. Es menos por menos, me da negativo, me queda menos x al cubo. Y ahora tengo que ver si es igual a menos f de x. Vamos a ver qué es menos f de x. Es menos lo que teníamos acá, menos x al cubo. Nos quedaron iguales, f de menos x igual a menos f de x. Entonces, como f de menos x es igual a menos f de x, entonces f es impar. Bien, y las funciones impares son simétricas con respecto al origen. Fíjense si graficamos la función f igual a x al cubo, nos queda algo así. La función cúbica que es simétrica con respecto al origen. Como les decía recién, hay algunas funciones que no son ni pares ni impares.
Como función par habíamos dado el ejemplo de, voy a borrar esto para que no quede mezclado. Bueno, como función par habíamos dado el ejemplo de f de x igual a x cuadrado, que era una parábola así, y como función impar dimos la función cúbica x al cubo, ¿sí? Ahora, no todas las parábolas son pares. Supongamos que tuviera esta parábola. Es simétrica con respecto a un eje, pero no justamente al eje Y. Esa función no es par. Tampoco es impar, porque no es simétrica con respecto al origen. También podría tener una cúbica corridita. Esta tampoco es impar ni par, ¿sí? Porque es simétrica con respecto a un punto, pero no al origen. Bien, ahora vamos a ver algún otro ejemplo. Entonces, decir si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de estas clases. Bien, vamos a ver. F de x igual x cuadrado más 5. B, f de x igual menos x cuadrado. C, f de x igual menos x al cubo. Y D, f de x igual x al cubo más 3. Bueno, vamos por la A. Vamos a ver si es par. Primero vemos si es par, ¿sí? A. F es par. ¿Qué tenemos que ver? Si f de x es igual a f de menos x. Entonces, f de x es igual a x cuadrado más 5. F de menos x es menos x al cuadrado más 5. ¿Está bien? Y esto es x cuadrado más 5. Bien, perfecto. Entonces f es par. Entonces, como estos dos son iguales, bueno, podrían aclarar ustedes. Entonces f es par. Perfecto. Vamos por la B. Yo quería uno que no fuera ni par ni impar. Bueno, alguna hay. F de x igual menos x cuadrado. F de menos x será igual a menos x al cuadrado. ¿Está bien? Este cuadrado no me afecta, este menos. O sea que ese menos va a seguir estando. Pero menos x por menos x me da positivo, me quedó menos x cuadrado. O sea que estas dos son iguales. Entonces, f es par. Bien, vamos por la C. Voy a borrar esto. C. Me preguntan si es par. Si ya dijimos que es par, ni me fijo si es impar. Si no fuera par, ahí nos fijamos si es impar. Bueno, entonces, acá me pregunto, ¿f es par? A ver, yo tengo que f de x es igual a menos x al cubo. F de menos x será igual a menos x al cubo. Como este exponente es impar, esto me da negativo. Entonces me queda menos algo negativo, me queda positivo. Son distintas. De acá podemos ver entonces que no es par. Ahora me tengo que fijar si es impar. ¿Es impar? Porque podría no ser ninguna de las dos. ¿Es impar? Bueno, yo ya f de menos x la calculé. F de menos x dijimos que era x al cubo. Menos f de x, ¿qué será?
menos lo que valía f de x, menos x al cubo. Menos x al cubo me da más x al cubo. O sea, me quedaron iguales, entonces es impar. Entonces me fijo, ¿es par? Bueno, no era par. Me fijo, ¿es impar? Me dio que era impar. ¿Podría ser? ¿Es impar? No. Bueno, si no es ni par ni impar, no es ninguna de esas funciones de esas clases. Borramos y vamos a hacer la última. Bueno, vamos a ver si es par. ¿Es f par? Bueno, para ver si es par dijimos que f de x tiene que ser igual a f de menos x. F de x es x al cubo más 3. F de menos x será, en lugar de x pongo menos x al cubo más 3. Esto nos da negativo, menos x al cubo más 3. Nos quedaron distintas, entonces f no es par. Me fijo si es impar. ¿Es f impar? Bueno, f de menos x ya lo tengo, lo aprovecho. Es menos x al cubo más 3. ¿Qué quiero conocer yo? Menos f de x. Menos f de x va a ser menos todo esto, ¿no? Como hay un menos delante del paréntesis, me va a cambiar todos los signos. Menos x al cubo menos 3. Son distintas, entonces f no es impar. Acá tenemos un ejemplo de función que no es ni par ni impar, que en realidad son la mayoría. Bueno, por ahora, funciones pares e impares, dejemos acá y vamos a seguir ahora con composición de funciones. Bueno, entonces seguimos con composición de funciones. Acá tenemos tres conjuntos, A, B y C. Decimos que f va de A en B, o sea, f es esta función que va de A en B. Y g es la función que va de B en C. Y quiero definir la composición de funciones, f compuesta con g. Esto se lee al revés, ¿sí? Se lee al revés de cómo está escrito. Se lee f compuesta con g. F compuesta con g va a ser de A en C. ¿Sí? Y f compuesta con g, lo vamos a calcular para un x real, ¿no? O un x de cierto dominio. Fíjense que yo les dije, se lee al revés, ¿no? Lo leo de derecha a izquierda. Pero ahora, cuando yo lo defino, f compuesta con g, se escribe bien ordenadito como está ahí, g de f de x. Ahora con ejemplos lo van a entender. Bien, y lo que me interesa es el dominio de la composición. El dominio de f compuesta con g serán los x pertenecientes al dominio de f, tal que f de x pertenece al dominio de g. Bueno, esto es mucho palabrerío, pero con ejemplos vamos a tratar de aclararlo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos. A ver. F de x igual 2x menos 4 y g de x igual a x cuadrado. Y me piden f compuesta con g, este no lo conozco, y vamos a calcular g compuesta con f. ¿Sí? Son diferentes. En general no es conmutativa la composición. Bien, en la teoría está.
Vamos a calcular f compuesta con g. F compuesta con g de x será igual, como dijimos recién, a g de f de x. Pero f de x es esto, entonces será g de 2x menos 4. O sea, fíjense, en lugar de g de x pongo g de 2x menos 4. Entonces voy a evaluar a la función en 2x menos 4. Si en lugar de x dice 2x menos 4, acá también tendrá que decir 2x menos 4. Entonces, ¿qué será esto? 2x menos 4 al cuadrado. Vamos a parar un poquito y hacer algún ejemplito de evaluar funciones que, bueno, lo damos como sabido, pero bueno, para que vean la analogía que hay. Si a mí me dicen f de x igual 2x menos 4, sí. Me piden calcular f de 0. ¿Qué será f de 0? Reemplazar la x por 0. 2 por 0 menos 4, o sea, menos 4. Si me piden f de 1, ¿qué hago? Reemplazo la x por 1. ¿Sí? Si acá cuando era x, acá es x, acá cuando es 0, acá hay un 0. Cuando haya un 1 acá, acá habrá un 1. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo las cuentas con eso. Entonces, cuando haya una 2x menos 4 en g, por ejemplo, si en lugar de x dice 2x menos 4, será evaluar la función en 2x menos 4. Bueno, esto más o menos para que entiendan lo que estamos haciendo. Bien, acá ya tenemos la composición. Vamos a calcular el dominio de estas funciones, son bien fáciles, ¿no? El dominio de f, ¿cuál es? Esto está definido para cualquier número real, porque si yo a un número real lo multiplico por 2 y le resto 4, voy a obtener siempre un real, no tiene ninguna restricción. Lo mismo el dominio de g. Y por lo tanto el dominio de la composición también, dominio de f compuesta con g, también son todos los reales. En estos casos no hay problema, son todos los reales porque los dominios de las funciones son los reales. Vamos a hacer ahora la otra, g compuesta con f. G compuesta con f de x será ahora, ordenado lo pongo, f de g de x. O sea, f de, ¿qué es g de x? Acá está, f de x cuadrado. Entonces, ahora voy a reemplazar la x por x cuadrado. Me voy a f, 2 por x cuadrado menos 4. Y el dominio de g compuesta con f también son los reales. Bien, esperemos que entiendan esto. Vamos a hacer unas un poquito más interesantes. Bien, tengo que f de x es raíz cuadrada de x menos 2. G de x es 1 sobre x. Y me piden estas composiciones. Voy a cambiar fibrón. Bien, a ver, vamos a ver primero el dominio de f. ¿Se acuerdan que el dominio eran los valores donde la función está definida? Es decir, donde esta expresión tenga sentido. ¿Dónde tiene sentido la raíz cuadrada? Cuando esto es mayor o igual que 0, porque raíces cuadradas de números negativos no hay. O sea, necesito que x más 2 sea mayor o igual que 0. ¿Y esto qué significa? Que x tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces de ahí vemos el dominio de f es el intervalo cerrado 2 infinito. ¿Está bien? Vamos a g. Fíjense que acá hay una división y sabemos que no se puede dividir por 0. Entonces el dominio de g será cualquier número real menos el 0. Bien, vamos a las composiciones. F compuesta con g de x. ¿Esto qué será? G de f de x. O sea, es g de f de x es raíz de 2.
perdón, raíz de x menos 2. Listo, ahora me voy a g. En lugar de poner x, ¿qué voy a poner? Esto que está acá. 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2. Ahora calculemos el dominio. El dominio de la raíz cuadrada de x menos 2 recién habíamos dicho que era este. Pero a la vez acá no puede ser 0. O sea, esto va a tener que ser mayor estrictamente que 0. ¿Sí? Entonces x tiene que ser mayor que 2. O sea que el dominio de f compuesta con g es el intervalo ahora abierto 2 infinito. ¿Qué nos falta? G compuesta con f. G compuesta con f de x. Esto es f de g de x. O sea que esto es f de 1 sobre x. Bien, ahora me voy a f. En lugar de poner x, ¿qué voy a poner? 1 sobre x. O sea, nos queda la raíz cuadrada de 1 sobre x menos 2. Bien, calculemos el dominio de esta función. Yo que necesito que 1 sobre x menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Por lo que habíamos dicho, raíz de 0 existe, pero raíces de números negativos no. Entonces, esto nos quedará 1 sobre x mayor o igual que 2. ¿Está bien? Bueno, podemos pasar la x multiplicando para allá. Nos queda 1 mayor o igual que 2x. El 2 lo paso dividiendo. Nos queda entonces x menor o igual que 1 medio. 1 medio mayor o igual que x es lo mismo que leerlo al revés, ¿no? X menor o igual que 1 medio. X menor o igual que 1 medio son entonces dominio de g compuesta con f menor o igual que 1 medio. Viene desde el menos infinito hasta el 1 medio cerrado. Acuérdense, como les dije la vez pasada, que lo mejor es graficarlo en una recta que uno lo ve muchísimo más claro, ¿sí? Bien, vamos a borrar y vamos a hacer un último ejemplo. Bien, tenemos f de x igual 2x, g de x igual x cuadrado menos 1 y h de x, ahora tenemos tres funciones, 1 sobre x más 1. Bien, empecemos por los dominios. El dominio de f son todos los reales, ¿sí? Acá no hay problema. El dominio de g también son todos los reales, ¿sí? Pero el dominio de h no son todos los reales. ¿Dónde se hace 0 esto? X más 1 tiene que ser distinto de 0, porque no se puede dividir por 0. O sea, x tiene que ser distinto de menos 1. ¿Está bien? Entonces el dominio de la función h van a ser todos los reales menos el menos 1. Bien, acá lo que me van a pedir, bueno, me podrían pedir una serie de combinaciones, pero vamos a hacer algunas. F compuesta con G compuesta con H, vamos a calcular, y vamos a calcular G compuesta con H compuesta con F. ¿Sí? Creo que con esas, más o menos, podríamos calcular algunas más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. F compuesta con G compuesta con H, ¿qué viene a ser eso de X? Esto viene a ser H de G de F de X. Entonces esto es H de G de F de X, que es 2X. Bien, entonces a 2X le vamos a aplicar G. En lugar de poner X acá, ¿qué pondremos? 2X.
h de 2x al cuadrado menos 1. Hacemos la cuentita eso. Esto es h de, como la potenciación es distributiva con respecto al producto, nos queda 4x cuadrado menos 1. Bien, y ahora tengo que hacer h de eso. En lugar de h de x, si h de x era esto, h de 4x cuadrado menos 1 será reemplazar la x por 4x cuadrado menos 1, acá y acá. Entonces será 1 sobre 4x cuadrado menos 1 más 1. ¿Está bien? En lugar de x puse 4x cuadrado menos 1. Y este más 1 lo tengo que poner. Menos 1 más 1 es 0. O sea, ¿qué nos quedó? 1 sobre 4x cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función f compuesta con g compuesta con h? El dominio de esta función. Y son todos los reales menos el 0, que es el único donde se hace 0 el denominador. O sea, reales menos el 0. Bien, vamos a hacer la última entonces. G compuesta con h compuesta con f. Esto es f de h de g de x. Lo escribimos bien, a ver. Falta escribir la x acá. Entonces esto es, dijimos, f de h de g de x. F de h, g de x, ¿qué era? X cuadrado menos 1. De x cuadrado menos 1. Esto será f, h de x cuadrado menos 1. Si h de x es esto, voy a reemplazar la x por x cuadrado menos 1. Entonces será f de 1 sobre x cuadrado menos 1 más 1. Bien. F menos 1 más 1 es 0, o sea que nos quedó 1 sobre x cuadrado. Bien, ahora entonces me voy a f. F de 1 sobre x cuadrado. Si f de x es igual a 2x, f de 1 sobre x cuadrado, ¿qué será? 2 por 1 sobre x cuadrado. Reemplacé la x por 1 sobre x cuadrado. O sea, nos quedó 2 sobre x cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de g compuesta con h compuesta con f es también los reales menos el 0. Bien, como dijimos, podríamos hacer algunas combinaciones más que ustedes pueden jugar con eso. Acá vamos a dejarlo acá. Esperemos que les haya servido para hacer la tarea. Buenos días, chicos.